antes de empezar, vamos a dar gracias y a poner esto en manos del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Una vez más te damos gracias por este día precioso que nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, para cantar, Señor, cánticos, Señor, de adoración, Señor, exaltándote, Señor, por quien tú eres, exaltando, Señor, tu fidelidad, exaltando, Señor, tu protección sobre el pueblo, exaltando, Señor, amado, que tú eres el único, Señor, que tú nos puedes sostener. No importa, Señor, la situación, el problema, tú eres el único, Señor, que nos puede sostener en todo momento, Señor, de problema, de tribulación, de turbación al corazón. Señor, te damos gracias por eso. Venimos aquí, Señor, a agradecerte, pero sobre todo venimos a escuchar tu bendita palabra. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ponemos esto en tus manos. Bien, amados hermanos, quisiera que regresemos a Mateo y puede abrir Mateo 8 del 23 al 27. El título del mensaje de hoy es ¿Quién es este hombre? Trataré de ver dos puntos que creo que salen de nuestro texto. Número uno es nuestra poca fe. Número dos, nuestro gran Salvador. Leemos la palabra del Señor, Mateo 8, 23, 27. Cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir nuestro recorrido del Evangelio de Mateo. Este Evangelio, al igual que los otros tres evangelios, exalta la deidad de Cristo de una manera intencional y poderosa, que busca establecer las credenciales de Jesús, el Hijo de Dios. En realidad, no podríamos esperar nada menos que eso. Ellos, los escritores, verdaderamente creían en Cristo. No escribieron historias ficticias, no escribieron leyendas, ni mucho menos escribieron ficción. Lo que los escritores bíblicos escribieron fueron hechos históricos, verificables, de los hechos de Cristo y su ministerio. El Evangelio de Lucas capta esto en el capítulo 1, dice lo siguiente: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido desde el principio los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También, dice Lucas, a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En nuestros días, todas las personas
Y la gran mayoría, pudiera decir, corren el gran peligro de leer los evangelios, escuche, no con una mente limpia, sino con una mente influenciada por la cultura de ficción, aquello que no es real. Algunos, o quizás la mayoría de nosotros, nos crecimos admirando superhéroes de ficción que aparecían en los programas de televisión y aún en el cine, héroes como Superman o Batman y muchos otros más que nos entretenían, pero que no eran personajes reales. Quizás pudieran pensar que estoy siendo exagerado, pero creo que hay muchos cristianos que ven los poderosos milagros de Cristo en la Biblia de una manera similar a los hechos poderosos de los superhéroes de la cultura de ficción. Los cristianos que ven de esta forma a Cristo y los hechos sobrenaturales de sus obras, no las ven así porque digan que no creen en las obras que son asombrosas de Dios. Todo lo contrario. Ellos dicen creer que son asombrosas y creen que son de Dios en algún nivel. El problema es que viven la vida cristiana siendo asombrados por el poder de Dios y las obras de Cristo, como lo revela la Escritura, pero en ese mismo transcurso de la vida, escuche, la Escritura y lo que enseña de Cristo no tiene ningún efecto poderoso y permanente en sus vidas. Y es como que al salir de la iglesia hayan salido de una sala de cine en donde acaban de escuchar acerca de su superhéroe, y digo Jesús en comillas porque no es un héroe real para ellos, pero allí lo dejan en la iglesia. Ahí dejan lo que significa Cristo. Y lo que verdaderamente significa Cristo no tiene ningún efecto relevante en sus vidas reales. Dios busca hombres y mujeres asombrados por Él, sí, pero que no solo quede ahí en un momento, sino que Él quiere que lo que sabemos de Él nos mueva o mueva a todo discípulo a una verdadera adoración, obediencia, pero sobre todo que lo muestra, escuche, o que lo muestre como lo muestra nuestro texto, en confianza en nuestro Salvador. Una confianza completa en Él. En el texto que leímos, los discípulos se preguntan al final, ¿y quién es este hombre? El mensaje del Evangelio de Mateo era simple. Este Jesús es el Mesías prometido y ha venido a iniciar su reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, para fundamentar la fe de los cristianos y para convencer, escuche, aún a los que no habían creído en Jesús como el Mesías, por medio de este evangelio, está presentando un desfile de hechos y obras milagrosas sobrenaturales que no eran comunes a los ojos y la experiencia de los hombres que las vivieron. Jesús, en su misericordia, hacía señales para que los hombres creyeran. Juan 8 dice, Jesús entonces les dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Las señales y las obras sobrenaturales en los evangelios tiene el propósito, escuche, de revelar la naturaleza divina de Cristo para desarrollar fe, para despertar fe. El impedimento que las señales y milagros de Cristo derrotaron, escuche, fue la falta de fe o el problema de la poca fe. Eso es misericordia de parte de Dios.
El texto que acabamos de leer de Juan 8 dice que si los hombres no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Qué necesita el hombre para creer? La obra de Dios en su vida. Y aún, escuche, Cristo es tan misericordioso que se extiende a hacer señales para despertar a los hombres de la muerte espiritual. Así que nuestra poca fe es un impedimento, o puede ser un impedimento aún para los discípulos de Cristo. La poca fe es un impedimento para confiar plenamente en Jesús. Unos versículos antes, Jesús dio una orden de ir al otro lado del mar de Galilea. Un relato paralelo a Mateo es en Marcos 4, en donde se nos narra con más detalles. Mateo nos dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de pronto, dice la palabra, se desató una gran tormenta. Esta tormenta era una tormenta violenta, fuera de lo común. Las olas, dice la palabra, cubrían la barca. Existía la posibilidad de hundirse. La palabra tormenta en el original, en griego se pronuncia sismos, de donde viene la palabra sismo o terremoto. En este texto es la única parte donde se usa como tormenta, pero generalmente en la Biblia se usa esta palabra como terremoto o temblor. El mar de Galilea se encuentra a 200 pies bajo el nivel del mar, no arriba, sino bajo el nivel del mar, y está rodeado por montañas, colinas, lo cual lo hace especial para que los vientos fuertes y tormentas sean algo común. Esta tormenta era algo diferente, era violenta. Mateo le llama, era una gran tormenta, le da el adjetivo de que no solamente era una tormenta, sino era una gran tormenta, y eso añade otra dimensión. La palabra ahí gran es la palabra mega, de donde viene esa palabra en español que usamos para decir, mire, ese mega edificio, esa mega iglesia. O sea, la idea es, esa tormenta era fuera de lo común, era grande. Era una mega tormenta, a tal punto que aún los pescadores de experiencia, como los discípulos de Cristo, tuvieron miedo. La palabra dice que ellos se acobardaron, literalmente. La palabra ahí, ¿por qué están amedrentados? La palabra amedrentados es cobardía. Jesucristo literalmente nos enseña a la hora de reprenderlos. Ellos se acobardaron, los discípulos. Déjeme, le repito, los discípulos se acobardaron. Jesús se encontraba durmiendo confiadamente a pesar de la tormenta, de acuerdo al relato. Él había estado ministrando, enseñando y haciendo sanidades, y la gente lo seguía. En el hecho de que Jesús estaba durmiendo podemos concluir dos cosas. Uno, él dormía porque estaba cansado. Recordemos que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Como hombre, él se cansó y no hay conflicto con eso. Algunos tratan de decir, alguna pausa, de que porque Jesús se cansó y comía y dormía, no es Dios. Nosotros sabemos, de acuerdo a la doctrina bíblica, que Jesús
es plenamente hombre, plenamente Dios. Y como hombre, él tuvo que descansar. En este texto específicamente vemos las dos naturalezas de Cristo obrando. Una en el cansancio y en el durmiendo confiadamente, y la otra es en su poder autoritativo para reprender la creación. Ahí mismo acaba el argumento: Cristo es Dios. Segundo aspecto que podemos ver en el hecho de que Jesús dormía es que, como Él es el Hijo de Dios, Él estaba completamente confiado en su Padre. No había por qué temer, su tiempo no había llegado. Él sabía que todo su ministerio se iba a cumplir paso a paso. Él no iba a fallar a la cita que tenía en la cruz del Calvario. Él sabía eso completamente. El contraste con los discípulos es sorprendente. Mateo dice que ellos vinieron a Jesús y lo despertaron y gritaban: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos, en el texto paralelo acá, nos da más detalles y dice, no lo abra, solo quiero que me escuche acá. Marcos nos dice que los discípulos se acercaron, le despertaron y fueron más allá y le cuestionaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y al decirle eso lo estaban incluyendo a él. Él no podía perecer. Y él dice: ¿no te importa que perecemos nosotros y tú incluido? Había una deficiencia en la fe. Es claro que el temor se había apoderado de estos discípulos. Ellos acababan de ser testigos oculares de los milagros poderosos de sanidad de Cristo. ¿Qué estaba pasando entonces? Ellos tenían suficiente evidencia de que Cristo los guardaría, que con Cristo estarían seguros. Lo vieron sanando a un leproso tocándolo. Lo vieron sanando al criado del centurión a distancia, sin necesidad de estar ahí, y de sanar a la suegra de Pedro. Y aún así se sentían con temor. Samuel Pérez Míos dice: la petición de ellos era sencilla, pero era angustiosa. Sálvanos. Estos hombres eran pescadores, estaban acostumbrados a tormentas, pero vieron algo en esta tormenta que los atemorizó. Estos hombres tenían fe, pero pequeña. Conocían algo de Cristo, pero no entendían todavía su deidad. No entendían la deidad de Cristo. Que Él era más que un maestro. Ese hombre en la barca era plenamente Dios también. Ese hombre en la barca era plenamente Dios y ellos no entendían esto. Esta tormenta providencial era una oportunidad para que Jesús demostrara y engrandeciera la fe pequeña de estos discípulos. Hago una pausa y hago un comentario. Algunos dicen que la idea del texto da una idea de que Jesús reprendió la creación y la tormenta, como que la tormenta estaba siendo usada por demonios o Satanás para atraer tribulación a ellos. Yo no creo que sea ese el caso, porque el enemigo, Satanás, no tiene el control sobre la creación. El que tiene control sobre la creación es Dios. Así que podemos entender esta tormenta como una tormenta providencial, programada en el plan divino de Dios para ese momento, y engrandecer la fe de los discípulos, que más tarde serían el fundamento, sobre el fundamento para edificar la iglesia. Importante.
Samuel Pérez Míos dice otra cita acerca de esto: estos hombres aún no tenían en claro la deidad y la humanidad de Cristo, concurrentes en la persona del Hijo de Dios. La deidad vigilaba mientras la humanidad dormía. Gloria a Dios. Amén a eso. Ellos no podían depositar su confianza completamente en aquel a quien no conocían completamente. Déjeme le repito eso, porque eso va a tener mucha relevancia a través del mensaje. Estos discípulos no podían depositar su confianza completamente en aquel a quien no conocían completamente. Eso es lo que ocurre con muchos cristianos de poca fe, que creen en Cristo de alguna manera, en algún nivel, llegan a algún nivel de fe, pero no pueden depositar su fe completamente en Él porque no le conocen completamente. ¿Escuchan de Él? Sí. ¿Leen de Él? Sí. ¿Van a la iglesia? Sí. Pero para ellos Jesús es un superhéroe. Para ellos Jesús es notable, es asombroso en algunos momentos, hasta algún nivel, pero en práctica se les olvida que Él es el Dios creador y soberano. En práctica se les olvida. Eso, de acuerdo al texto, eso es posible en los discípulos de Cristo. Van a la iglesia los domingos, sí. Leen de Cristo, sí. Escuchan de Él, sí. Pero en la vida práctica se les olvida que Él es creador soberano. Lo más triste de esto es que esa misma fe débil, escuche, se evidencia en momentos de tribulación, de tormentas, a través de los problemas y en los momentos de la tentación y en los momentos de duda. Ahí hay un peligro. Es en la tribulación en donde se muestra la verdadera fe o la poca fe, y por eso podemos decir de igual manera, es en la tentación. ¿Y qué es lo que hacemos con la tentación? En donde se demuestra la verdadera fe o la poca fe. Es en nuestra entrega con convicción llena, en donde se revela la verdadera fe o la poca fe. Esto no es un tema simple. Aquí creo que es importante hacer una aclaración. Esta fe débil de los discípulos que describe Mateo no debemos de confundirla con la fe para la salvación. En la salvación no existen niveles de fe. Allí no existe esa clase de fe en grados, pequeña o grande. Eso suena a obras. En esa fe es el Señor quien lo hace todo. Salmo 3:8 dice: la salvación es del Señor. Punto. Aquí se está refiriendo a la fe de confianza puesta en Cristo, de que Él es capaz de librar a sus discípulos de los problemas de la vida que están fuera del control de los hombres. A esa fe se refiere. Estos discípulos eran salvos, seguían a Jesús, pero no confiaban en Jesús en cuanto que Él lo podría librar. Confianza en que Él es capaz de guardar a sus hijos porque ellos saben que Él tiene el control absoluto. Es la clase de fe que confía en Cristo aún en los problemas más difíciles de la vida. Hermanos,
Si hay quienes deben de confiar completamente en Jesús, son aquellos que caminan con Él, aquellos que le siguen, porque ellos saben lo que Él ha hecho por ellos. Si Cristo es capaz de salvar de la condenación del infierno por medio de la fe en su nombre, por el sacrificio en la cruz, cuanto más Él no librará a sus hijos de las tribulaciones cuando está bajo su perfecta voluntad. Tribulaciones y problemas y aflicciones de este mundo, físicos y espirituales. El problema más grande, escuche, que el hombre afrontaba, Cristo lo solucionó en la cruz. Y si Él hizo eso, ¿cuánto más no podrá hacer en aquellas cosas que son de poca relevancia? Y a nosotros nos tiende la tendencia humana y de la fe débil a enfocarnos en los problemas pequeños, ordinarios, de los cuales Él tiene el control. Si Cristo tiene el control sobre la creación completa, tiene el control de tu problema. Y si Él lo quita, es porque Él quiere. Y si Él lo deja que permanezca, es porque Él lo quiere y lo quiere usar para algo. A Él sea la gloria. Él es capaz de librar a sus hijos de los problemas del mundo. Esa fe que reconoce eso es importante porque es imposible vivir la vida cristiana sin ella. La Biblia dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es enfáticamente necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por esta razón, Jesús reprende y corrige esa clase de fe en sus discípulos. Una fe, amado hermano, una fe que no ve a Cristo correctamente es una fe deficiente. Y no ver correctamente a Cristo con una fe deficiente tiene implicaciones en la vida, no solamente en que la salvación, pero en nuestra vida diaria, en el ministerio, en nuestra vida cristiana y cómo vemos las cosas dentro de la iglesia. La apatía, el pecado, se hace más común, la desidia, el descuido de las cosas de Dios se hace posible a través de una fe deficiente, una fe que no ve correctamente a Cristo. Es una fe deficiente y es una fe peligrosa. Cristo la corrige. En el texto, cuando Jesús ve a los discípulos acobardados, responde y les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Jesús reprende esa y corrige esa fe. Hombres de poca fe, una fe deficiente. La solución a esto es tener una visión correcta de nuestro gran Salvador sobre toda la creación, sobre mi salvación, sobre lo que yo, escuche, hago como discípulo de Cristo. Él es Señor de todo. Después de reprender la poca fe de los discípulos, Jesús reprende, escucha, los vientos y el mar con autoridad. Marcos también nos da un poco más de detalles cómo Jesús reprendió con autoridad los vientos, y aunque lo pone de una manera diferente, porque pone que Jesús primeramente reprende a los vientos, a la creación, y después a los discípulos. En Mateo es viceversa. Pero el punto acá es de que Marcos nos dice que
Jesús, levantándose al escuchar el temor de los discípulos, reprendió al viento y le dijo: cálmate, sosiégate. Mateo es un hombre que escribe con menos detalles, Marcos escribe con más detalles, y esto nos da una imagen de la autoridad de Cristo sobre la creación. Y el viento cesó, dice la palabra, y sobrevino una gran calma. Es interesante que después de que había una gran tormenta, cuando aparece el Rey soberano y hace su voluntad, viene una gran calma. Una gran tormenta y una gran calma. Para aquellos que tienen una visión correcta del Hijo de Dios, eso es posible. Pueden tener grandes tormentas en su vida, pero al ver a Cristo correctamente podrán ver que Él es el único que les da una gran calma. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Regreso al texto. Jesús demostró su poder y autoridad sobre la creación de una manera majestuosa. Este lenguaje lo vemos en la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, pero lo vemos en el Antiguo Testamento. Podemos abrir en Éxodo 14:21, y puede ir conmigo, abrir Éxodo 14:21. Y dice, en este caso, Moisés: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Sí, Moisés extendió la mano, pero fue Jehová quien hizo que se retiraran las aguas. El Salmo 89, veamos cómo la Biblia presenta a Cristo como un Dios soberano sobre la creación. Salmo 89, 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú los sosiegas. Es exactamente lo que Cristo hizo. Cállate a la tormenta, sosiégate. Vamos a ver dos salmos más. Salmo 104, versículo 7 dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Autoridad de Dios sobre la creación, reprendiendo. Pero el Salmo 107, del 23 al 32, parece que Mateo 23 y lo que nos narra fuera un cumplimiento del Salmo 107, 23, 32. Y vamos a verlo. ¿Lo tiene? Salmo 107, 23 al 32. Y dice: que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal
tiemblan, titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todos claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Este salmo parece un cumplimiento del evento que nos está narrando Mateo. Mateo dice que después que vino una gran tormenta, vino esa gran calma. El relato de los evangelios y tanto los textos que acabamos de ver dejan en claro que Cristo tiene autoridad sobre la creación, y la razón de eso es porque Él es creador, y Él es por quien el Padre hizo todas las cosas, de acuerdo a Juan 1 al 3. Efesios 1:21 dice, hablando de Cristo y Dios, Él lo puso a Cristo muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y todo lo sometió bajo sus pies. Ese todo es todo. Hombre, creación, criatura, el universo, situaciones. En el caso de nuestro texto, esa tormenta, gran tormenta, temerosa delante de los discípulos. Los discípulos fallaban en ver que Él está sobre todo. No entendían eso. La autoridad de Jesús sobre la tormenta en aquel lago, escuche, resultó maravillando a los discípulos de Cristo, y los llevó a hacer una pregunta ahora, no de dudas o de ignorancia. Ahora era una pregunta de asombro y de conocimiento completo. En otras palabras, su fe fue transformada al ser testigos de la autoridad de Cristo sobre la tormenta, y exclamaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Había algo que entendían ahora y conocían de Cristo, y no estaban haciendo esta pregunta porque siguieran no entendiendo, sino que era un asombro. Una imagen que nos puede ayudar a poder entender de qué forma lo entendieron los discípulos era, por ejemplo, si alguien viniera y decidiera, una madre viniera y le dice a una persona: mira, tú tienes una enfermedad y tengo un hijo pequeño de 7 años, tiene el corazón que tú necesitas, yo lo voy a sacrificar para que tú puedas vivir. La persona que haría, y han sucedido casos donde nadie lo ha hecho así, pero donde el hijo ha muerto y han dado el corazón, no porque lo maten, pero la idea que le quiero dar es de que si alguien hiciera eso, usted diría y lo acepta, y diría: pero ¿quién es esa persona que puede hacer esto? No está negando el hecho de que suceda, pero se pregunta: ¿cómo puede ser? La idea aquí era los discípulos: ¿quién es este? Ahora veían algo que aún hasta los vientos le obedecen. La respuesta a esa pregunta, yo creo que la contesta el Evangelio de Mateo y todas las Escrituras. Mateo dice que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso era lo que quería establecer, ese milagro de Jesús y su autoridad sobre la creación. Pero yo creo que Colosenses 1:13-18 contesta de una manera majestuosa esa pregunta para todo aquel que la tenga. Colosenses 1:13-18, si desea abrirlo conmigo, dice de la siguiente manera:
preguntando: ¿y quién es este hombre que a unos vientos le obedecen? Colosenses contesta de esta manera majestuosa y dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él están, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza y el cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es ese hombre? Colosenses responde: Él es creador, redentor. Él es el Dios todopoderoso, soberano, el primero. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de sus discípulos. Y los discípulos necesitan conocerle plenamente. Un conocimiento corto o poco de Cristo quedará en una fe poca. En conclusión, amados hermanos, ¿qué significa esta historia para nosotros? Tiene varias implicaciones, pero yo quisiera cerrar con estas implicaciones. Número 1, si somos seguidores de Jesús, no debemos de conformarnos con una fe pequeña. Déjenme le repito esto, amado hermano. Si somos seguidores de Jesús, no debemos de conformarnos con una fe pequeña. Porque la fe pequeña y la incredulidad se puede confundir. La fe pequeña y la incredulidad se puede confundir. Y eso es un peligro. Como seguidores de Cristo no podemos estar conformes en no confiar completamente en quién es la persona de Cristo. Debemos de estar inquietos por aprender su palabra, de aprender quién es Él. Si tú te sientas en la iglesia contento porque te traen y porque escuchas y porque te has formado una imagen de Cristo y de la imagen de Cristo y lo que Él requiere de nosotros, que satisface tus preguntas, pero que no es de la Biblia, está corriendo peligro. Ninguno de nosotros debe de estar acá tomando conclusiones acerca de Cristo fuera de la Biblia. Si Cristo, la Biblia nos enseña que Él es relevante para la vida eterna y que todos aquellos que no creen en Él irán a una condenación al infierno, es importante, hombres, mujeres, jóvenes, es importante que sepan que si ustedes no creen en Cristo, tiene una consecuencia real. Por más que tú digas, no, son cosas del pasado, creencias de los antiguos, nosotros somos modernos. No te conformes con una fe pequeña, porque la fe pequeña y la incredulidad se puede confundir. Número 2, una evidencia de un reconocimiento correcto de Jesús es que lo adoramos. Una evidencia de un conocimiento correcto de Jesús es que nos rendimos en adoración a Él. Examínate, pregúntate y responde la pregunta: ¿cómo es que yo veo a Cristo? ¿Lo veo correctamente o no? Mateo usa un poco de ironía presentándonos que el pueblo judío no adoraba a Jesús, pero los magos, el centurión y la mujer fenicia tenían fe y adoraban a Cristo.
Porque muchas veces aquellos que creen que son cristianos no son cristianos. ¿Cómo adoras a Jesús? Escuche, la primer cosa de una evidencia, escuche, de un conocimiento correcto que produce una fe verdadera y grande es que adoramos a Cristo. Lo vemos con los magos, lo vemos con el centurión pagano, los magos paganos y aún la mujer cananea cuando se acerca a Jesús. Señor, ten misericordia, porque mi hija está siendo atormentada. Y los ejemplos de fe más grandes los vemos en paganos, en Mateo, y no en los judíos. Entonces es una evidencia de una fe que ha crecido, que es grande, que no es pequeña, que no es deficiente. Es un conocimiento correcto de Jesús que nos conduce a la adoración. Adorarle. Última implicación, tercera. Si estás feliz con tu fe pequeña, debes de saber que Dios no está contento con esa fe pequeña. Y Él reprende esa clase de fe que te trae arrastrado a la iglesia, que no te hace ver a Cristo en los problemas y te amedrentas y pecas. Si estás feliz con esa fe, yo te quisiera exhortar a que estás corriendo en un gran peligro. Y te pediría que en lo que puedas corras y conozcas verdaderamente la soberanía de Cristo sobre tu vida, para todas las áreas de tu vida. 3 resultados de una fe pequeña con la cual tú estás feliz. Tienes que tomar en cuenta esto, que una fe deficiente o una fe pequeña se muestra en la apatía a las cosas de Dios. Nunca quiere estar a tiempo a la iglesia porque no es importante. Nunca quieres leer la Biblia porque no te satisface. Nunca quieres orar porque no dependes de Dios. Nunca quieres servir porque no amas a Cristo, ni mucho menos a su pueblo. Y si no amamos a Cristo, nunca amaremos la iglesia. Si no servimos primeramente a Cristo, nunca serviremos a la iglesia. Entonces el resultado es peligroso, es una apatía a las cosas de Dios. Número 2, de una fe deficiente, es que el orgullo religioso puede resaltar. Y a veces no hacemos las cosas con sinceridad y hacemos las cosas dentro de la iglesia porque nos gusta llamar la atención y nos gusta la admiración de los demás y queremos ganar algo. Ese sentido de satisfacción, que alguien me siga, que alguien me admire, o de tener gente debajo de mí. El orgullo religioso puede resaltar eso, y el que tiene que resaltar, como vimos en el texto, no son los discípulos, es Cristo, y tiene que resaltar con autoridad, soberanía, para que los hombres lo puedan ver correctamente y pueda despertarse. Recuerda que la razón de las obras manifestadas de Cristo es para que los hombres despierten a fe, aquellos que no tienen, y aquellos que tienen fe deficiente que sea corregida. Entonces no se trata de mí, pero la poca fe me puede llevar ahí porque no creo en las consecuencias, ni tampoco creo que Dios merece todo. Y digo, también yo un poquito, Señor, ¿verdad? También yo un poquito. Y eso nos lleva a hacer cosas dentro de la iglesia tan equivocadas en nuestra vida cristiana, hacer y perseguir cosas que no glorifican a Dios. Hermanos, las cosas
que más glorifican a Dios son aquellas que el hombre no sabe, las que no te exaltan a ti ni te traen al frente, pero exaltan a Cristo y traen a Cristo al frente, y a ti te... El mejor ejemplo lo podemos ver en Juan, el Bautista. Llegan los discípulos de Juan el Bautista. Señor, ahora Jesús está bautizando más que nosotros. Y era mentiroso porque Jesús no bautizaba. Pero la idea de división y de competencia, y Jesús le dice, discípulos míos, es necesario que les enseñe algo. Y va y hace una magnífica enseñanza acerca de la preeminencia de Cristo. Y dijo, porque es necesario que yo desaparezca, pero que Él crezca. Eso es lo que buscamos en una fe madura, no una fe deficiente que da lugar al orgullo. Y hacemos las cosas no con sinceridad, no tanto para Dios, sino muchas veces buscando echarnos un poquito a la bolsa algo. Último, y esto es peligroso, una fe deficiente acepta el pecado con más facilidad. ¿Sí? Una fe deficiente acepta el pecado con más facilidad. Que el Señor nos ayude, que seamos asombrados y que nuestra confianza en Él crezca. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te damos todo honor, Señor, y en este día nos acercamos temerosos y humillados delante de ti, Señor, y pidiendo perdón por si nuestras flaquezas, pecados, Señor, nos ha llevado a que nuestra fe no crezca y que sea una fe deficiente, que tiene implicaciones, Señor, en toda nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes y que la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, la abracemos, la creamos y podamos caminar cada día más, no con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En toda falta, Señor, en toda deficiencia, te pedimos perdón y haz de nosotros individualmente hombres de fe completa. Una iglesia de fe completa que confía y cree en Jesús y por eso puede depositar su fe en Él completamente. Esto cambiará el rumbo de nuestra vida, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.